¿cómo se puede decir? Ese contacto con el registro para que les informen bien y también vigilar la boleta de matrícula para ver si es que los van a mover o no de aula, ¿verdad? Hay que estar pendientes de eso porque no sabemos si es que a última hora van a haber divisiones de secciones. Por ahorita no creo que esta sección sea dividida porque son 45 estudiantes, ni siquiera ha llegado al límite. Pero bien, Diego Roberto Montenegro. Diego Roberto Montenegro. Presente. Ok. Ana Liney Olivera. Presente. María Cristina Murillo. María Cristina Murillo. Presente. Catherine Fabiola Valderramos. Presente. Kiaran Yulei Monge. Buenos días, presente. Buen día. Elsie Yorleni Monge. Presente. María Dolores Solórzano. María Dolores, ¿no está? Laura Gitzel Galeas o Gitzel. Presente. Dairi Lisbeth Dubón. Presente. Osman Josué Martínez. Buenos días, presente. Buen día. Carolina Madrid. Carolina, ¿no está? Kimberly Giselle Montúfar. Kimberly. Presente. Presente. Ok, listo, ya te vi, Carolina. Carlos Gabriel Cabrera. Presente, buenos días. Buen día. Yancy Saori Armijo. Yancy, ¿no está? Ashley Giselle Savillón. Ashley Giselle Savillón. Buenos días, presente. Ok. Angeli Denise García. Presente. Wilmer Alejandro Sandoval. Presente, buenos días. Buen día. Yadira Cristel Aguilar. Presente, buenos días. Michael Douglas Mayorga. Presente. María Fernanda Amaya. Presente, buenos días. Buen día. María José Sevilla. Presente. Jafet Esaú Pastor. Presente. Lícida Abigail Fernández. Buenos días, presente. Lisbeth Nicole Reyes. Buenos días, presente. Buen día. Esli Abigail Hernández. Buenos días, presente. Buen día. Giovanna Virginia. Buen día, presente. Buen día. Stephanie Anayeli Rodríguez. Stephanie Anayeli. Presente, buenos días. Ok. Diego Alessandro Padilla. Diego Alessandro. Presente. Ok. Daniela María Cruz. Buenos días, presente. Buen día. Caleb José Barahona. Caleb José. Presente. Alexa María Amador. Presente. Mirka Sofía García. Presente, buenos días. Saudi, buen día. Saudi Janet Reyes. Presente. Lina Laura Pandi. Presente. Oscar Edgardo López. Oscar Edgardo, ¿no está? Ibaña Soet Celaya. Presente. Marta Graciela Cano. Presente. Oscar Andrés Guardado. Presente. Alexa Lisette Rodríguez. Presente. Ivin Lisbeth Pineda. Ivin. Buenos días, Buen día. presente. Ethel Alejandra Izaguirre. Ethel, ¿no está? Emelin Yulisa Vázquez. Buenos días, presente. Buen día. Carla Patricia Colindres. Presente. Nicole Guerrero. Presente. Normandina Lobo. Presente. Ok. ¿Alguien más que haya entrado recientemente para quitar la inasistencia? ¿Alguien más que acabe de entrar para quitar inasistencia? ¿Nadie más? Ok. Buen día, licenciado. Puedo entrar. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Aguirre. Ethel. Alejandro. Ok, listo. ¿Quién más? Nadie más. Ok. ¿Alguien más que no esté mencionado en la lista? Nadie. Ok. Y listo. Quería pues informarles que en el aula virtual ya he empezado a editar nuestra aula virtual. Creo que el de ustedes ya va un poquito adelantada. De hecho, quiero mostrarles en pantalla lo que poco a poco van a ir encontrándose. Por ahorita no van a poder ver más que los temas,
pero ya pueden bajarse el sílabo de la asignatura. Eh, Tengo que revisar primero, no lo bajen todavía, porque tengo que revisar primero si lo tengo, si le he modificado algo o no. Creo que sí le Tenía que modifiqué esperar por la recarga en porque lo yo del examen. no puedo recibir Eh, clases. y, ¿cómo se llama? El libro de la clase está aquí, miren, en el enlace, ¿verdad? También está el Mundo de Sofía, el libro del Mundo de Sofía, los dos libros de filosofía para principiantes en formato cómics, el libro que les dije que les podía también facilitar, no está completo este libro, solo es un fragmento, pero por lo menos tiene una cantidad de capítulos suficientes, que es el libro de ¿Qué es el hombre? Las oraciones de la mañana y de la tarde, algunas infografías sobre Biblia. Si le dan clic, pueden ir a bajar la tabla periódica de la Biblia, no sé qué otra cosa fue que les he dejado por ahí, ¿verdad? Ah, las 5 piedritas, ¿verdad? Una infografía del Nuevo Testamento, cómo citar la Biblia. Este sí me interesa que lo puedan ver. Cómo citar correctamente la Biblia, que es esta imagen que incluye los símbolos que hay que colocar para poder citar correctamente. Es esta infografía, miren, donde aparece qué tipo de parte lleva una cita. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? En esta sección hay un ejemplo. Y aquí está más o menos desglosado el texto bíblico para que vayan viendo por colores, ¿verdad? ¿Qué parte de la que está siendo citada en cada uno de los números? Por ejemplo, ¿qué es este 4 y 5? Bueno, ahí, aquí aparece en rojo el versículo 4 y 5. ¿Qué es este 13 y 14? Pues aquí aparece el 13 y 14 en color verde. Y pueden ir viendo algunos símbolos como el punto, el guión, la coma, ¿verdad? Y aquí aparece qué es cada uno. La coma indica capítulo. El guión indica que está continuada la lectura de los versículos. Punto y coma indica que hay salto de capítulo o salto a otro libro. Las letras SS significa y siguientes, es decir, seguimos leyendo hasta que se pierda el sentido de la narración. Y los incisos A, B, C hasta la Z, ¿verdad? Que son parte de versículos. Entonces, aquí está esa infografía que les puede servir de mucho, sobre todo para las tareas que toca que hacer control bíblico. También les tengo por acá la infografía del Pentateuco también para que puedan conocer un poquito cómo se llama en hebreo cada uno de los libros, ¿verdad? Está en hebreo y también está aquí en la forma griega, ¿verdad? Está la forma griega también aquí, ¿verdad? Génesis, Aritmoi, Éxodo, Deuteronomio, ¿verdad? Levíticos. Y está más o menos explicada la cita donde encontramos el por qué se le llama así. También les he dejado aquí la tabla periódica de la Biblia, que es esta infografía que ya es muy famosa, pero yo quise volver a rehacerla para que se pudiera leer muy claramente cada parte, ¿verdad? Cuántos capítulos, versículos tiene cada uno de los libros, cuál es la sigla para poder reducir el nombre del libro, ¿verdad? Que es esta que está aquí en el centro. De hecho, aquí en la esquina está la infografía de cómo se debe leer cada pedacito de números que aparecen por ahí, ¿verdad? Capítulo, libro, versículos, sigla y nombre, ¿verdad? Y aparecen colores. ¿Qué tipo de libro es cada libro que aparece en la Biblia? En color, por ejemplo, en color amarillo fuerte, los evangelios. En color verde menta, Pentateuco. En color morado, cartas católicas. En color, ¿cómo se llama? Rosado, pues los sapienciales. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las cartas paulinas. En color verde menta de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Profetas menores en el Antiguo Testamento en color celeste y los históricos en color morado, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento. Porque aquí tenemos los históricos del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también tenemos un libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que les dejo por ahí. También, pues, esta recomendación que nos hace también la iglesia, que son las 5 piedritas a semejanza de David, que necesitamos para crecer espiritualmente. La oración, el ayuno, la adoración, la confesión de nuestros pecados y el leer la palabra de Dios. 5 piedritas para vencer nuestro gigante, el pecado que puede estar frente a nuestra vida. Y esta que es la lección divina, cómo hay que preparar el ambiente adecuado para poder leer la Biblia y tener un impacto también espiritual, ¿verdad? Invocar, leer, meditar, conocer, discernir, orar, contemplar, recordar, compartir y actuar. Esas son la manera como un cristiano realiza la lección divina o la lectura de la palabra de Dios, la lectura divina. Y pues también está obviamente la infografía del Antiguo y del Nuevo Testamento,
¿verdad? Esta infografía que muestra también la repartición de los libros, ¿verdad? También una pequeña infografía de las plagas de Egipto, por si quieren entender también ahí la forma simbólica de cada una de las plagas y el texto donde se encuentra también, ¿verdad? Les puede llegar a servir en algún grupo juvenil, por ejemplo. Abajo van a encontrar las tareas del primer parcial con la tabla que les mostré el día de ayer, ¿verdad? Donde está repartido el acumulado. Aparece cada actividad con la nota explicativa y donde muestra la fecha y hora de cierre, para que estén pendientes de la fecha y hora de cierre exacta. Aparece ya la actividad de pastoral de 1 minuto, del video de 1 minuto, la Fratelli Tutti, ¿verdad? Ahí hay una explicación de cómo deben a colocar la casilla que les explicaba el día de ayer en formato de avanzada para poder agregar la imagen. Está la película del Mundo Sofía, está para entregar el control bíblico también, ¿verdad? Ahí está fecha y hora de cierre. Y ya aparece también lo del segundo parcial con sus fechas y horas de cierre y las del tercer parcial con sus fechas, películas y horas de cierre, ¿verdad? Esto del reto lúdico después les platicaré un poquito acerca de eso, pero por ahorita no les voy a revelar qué es esto. ¿Cómo se llama? Esa es prácticamente la distribución. Debajo de todas las tareas, lo que van a encontrar cuando ya les habilite yo serán los exámenes, el de reposición, los exámenes de cada parcial. Pruebas no van a haber en este caso, sino que va a ser solo un examen al final. Y ya está el primer video, que es la presentación de la clase con el PDF del día de ayer. Este es el video que salió del Zoom, ¿verdad? Ya lo había subido a YouTube, pero me di cuenta que ya estaba generado, entonces mejor puse el de Zoom. Está más completo. Y ya hoy les voy a revelar, cuando terminemos de ver el tema, el primer tema, que no es filosofía, que no es filosofar, con su video, que lo tengo pregrabado, por si no se llegara a generar, y el PDF. Ahí está el PDF. Y así cada tema. Miren, tema 2, tema 3, tema 4, que poco a poco van a ir siendo revelados según vayamos avanzando en la clase, hasta el video 30, que es el último tema, que es la filosofía latinoamericana. Entonces, así van a ir encontrando ustedes todo este contenido poco a poco, ¿verdad? Para que no estén tan preocupados. Carolina Madrid, ¿no te aparece el aula virtual? Pues mira, ahorita mismo voy a confirmar si estás en el aula, porque en realidad depende mucho de eso. Aquí puedo ver yo a todos los estudiantes. Entonces, miren que hay un grupo de 135 estudiantes. Significa que repartieron el aula y hay muchos que seguramente están, ¿cómo se llama? Suspendidos en mi sección y están en otra sección. Por eso les digo, hay que averiguar bien. Vamos a ver, Carolina. Ahí en Carolina Madrid, no estás en mi sección. No estás en mi grupo. Estás seguramente en el grupo del otro catedrático. Entonces tienes que averiguar bien quién es el otro catedrático y averiguar si estás en su listado, Carolina Madrid. Porque no estás conmigo, ¿verdad? Disculpe, profesor, dime. solo que a mí en el aula virtual tampoco me sale. Yo soy Carlos Cabrera y pues no me sale. Ayer me salía, pero... No estás tampoco ya en mi sección. Te movieron a la otra seguramente. Aquí me Yo aparece, también. me Yo aparece también tengo el suspendido. mismo problema. María Fernanda Maya. María Fernanda Amaya, tampoco estás conmigo. Estás en otra sección. ¿Quién más? Yo también. Lícida Abigail Fernández. Lisi con Z. Con C. Con C. Lisi con Y. Lícida Abigail. No, L-I-C-I. Tampoco estás conmigo. Lícida Abigail, tampoco estás conmigo. No estás matriculada en mi sección, estás seguramente en otra sección. Entonces tienen que averiguar con registro dónde los ubicaron. Ver en la plataforma, si no está actualizada la plataforma, pues averiguar. Vamos a ver Ashley Savillón. Vamos a ver a Ashley. Ahí está, no está tampoco conmigo. Está seguramente en otra sección. ¿Me puede confirmar si yo estoy también, por favor? Lina Pandi. Lina. Vamos a buscarte por Pandi mejor. Lina, tampoco estás conmigo. Te movieron de sección. No. Tienes que averiguar. Tienen que averiguar. ¿Puede confirmar, profesor, si yo estoy también? María Solórzano, por favor. María Solórzano, tampoco estás conmigo. También te movieron. A mí también, Lick, por favor, ¿me puede verificar? ¿Qué más? Lisbeth. Ahí estoy, profesor. María Dolores Solórzano. Lisbeth Nicole Reyes. Lisbeth Nicole. A mí, Dame tu nombre. Alexa Lisset. Lisbeth Nicole Reyes Rivera. No estás conmigo. Hoy voy con Alexa.
Alexa Lisette Rodríguez tampoco está conmigo. Sí. Buenos días, licenciado Fernando Vanegas. Gerardo. Gerardo Antonio Vanegas tampoco. Mira, está suspendido. Osman, por favor. Osman. Josué Martínez no está conmigo. Ariel Barahona. A mí también, por Vamos favor. a ver. Barahona. Caleb Barahona tampoco. Los movieron de Marta sección. Cano. Marta Cano, tampoco estás conmigo. Está suspendida de mi sección. ¿Quién más? Normandina Lobo. Norma. Normalina Sí, Lobo Normandina. tampoco. Estás en otra sección. Y Michael, profe Douglas. Voy a ver permíteme, voy a ver a Yancy primero. Ya me había escrito aquí. Yancy. Tampoco Yancy. Te movieron de sección también. También, dame mi nombre, por favor, ¿qué habló? Michael Douglas Mayorga. Ok. Vamos a ver, permíteme. Michael Douglas, tampoco. Daniela ¿Cómo Cruz. hacemos para, Pues cómo hacemos para averiguar? en ese caso tienen que comunicarse con el departamento de registro para que le digan exactamente en qué sección están. Y yo les recomiendo que cuando entren a la sección, entren por medio de registro. Vayan a registro, vayan a la boleta de matrícula, donde aparece también el enlace de Zoom, y por medio de ahí tienen que entrar, porque ese es el enlace que los va a llevar directamente al aula que les toca. Yadira, vamos a ver. Profe, así me lo Profesor, digo. yo O sea, entré por yo me metí. registro. Yo me Yadira. metí igual por registro. Yadira tampoco está. ¿Quién más? Daniela Galea. Vamos a ver. Me pregunta aquí Ashley, ¿y en este caso qué hacemos? ¿Tenemos que salir de la clase? Pues sí, realmente tienen que averiguar ahorita mismo en qué sección están, para que vayan a la clase como tiene que ser. Si no, van a perder la asistencia allá, ¿verdad? Eso es lo lógico. ¿Quién más me dijo que quería confirmar? Yo, Dairi Dubón. Dairi. Dairi, tampoco estás conmigo. Profesor, si yo entré por registro, siempre hay problema. María Dolores, pues mira que sí, porque no estás en la sección de Moodle. Entonces significa que estás en otra sección, ¿verdad? Sí, yo también entré por registro. Pues no estoy con usted. Pues hay que averiguar con Me podría confirmar a mí también. Kimberly. Tampoco Kimberly Montúfar. Tampoco estás conmigo. Daniela Cruz. Daniela Cruz, vamos a ver. García podría confirmar. Ahorita digo. A mi profe Catherine. Daniela Sánchez Cruz. O Daniela María Cruz, tampoco está conmigo. Daniela María. No estás conmigo. A mi profe Laura Galea. Laura Galea. A ver, Laura Galea. Mira que no me apareces tampoco en la lista. No aparece ni siquiera matriculada en Moodle en ninguna de las dos secciones. No sé cuántas secciones habrá, seguramente hay 2 o 3. Entonces, no aparece. Maestro, Sí, dime. si no salimos con usted, deberíamos de salirnos de la clase, ¿verdad? Salgan de la clase, vayan a averiguar con registro, llamen a registro para que les ayuden en su caso, ¿verdad? Y les comuniquen exactamente dónde quedaron, en qué sección y cómo van a poder ingresar correctamente. Muchas gracias. Ok, bueno, un placer. Gracias, licenciado. Bien, chicos. Nadie más va a Gracias. confirmar, ¿verdad? Un placer, chicos. ¿Qué sección es esta? Disculpe, profesor. Esta es la sección, aquí aparece en la ¿A mí? parte de arriba, mira, 0701. 0701. Esta es la sección de filosofía 0701. Entonces hay que averiguar, a ver dónde fue. Yo, licenciado, quiero Veamos. confirmar si estoy en esta sección. ¿Tu nombre, por favor? Ivania Celaya. Ok, permíteme nada más que recargue la página para confirmar. Todavía no me parece. Vamos a ver. Ivania Celaya, no estás conmigo. Yo también. Lick, me puede verificar. Nicole Guerrero tampoco está conmigo. Catherine Fabiola Valderramos tampoco está conmigo. ¿Quién más? Yo, licenciado. Yo, Lick. Diego Padilla.
Diego Padilla tampoco está conmigo. ¿Quién más? Yo, Stephanie Rodríguez. Stephanie Rodríguez. Vamos a ver. Carlos, Eduardo. Stephanie Danieli tampoco. Tampoco está Lisbeth Reyes, licenciado, por favor. ahorita te digo, Lisbeth. Lisbeth Nicole Reyes tampoco está conmigo. También quiero confirmar, licenciado. Vamos a ver, Kiaran. Sí. Tampoco Kiaran. Tampoco. O sea que están quedando bien poquitos en esta aula. Licenciado, pero a mí mi boleta me parece de la sección 0701. Entonces seguramente el problema es que no te han matriculado todavía en Moodle. Si no te han matriculado en Moodle, eso puede ser una razón también. Tal vez están en la sección y tal vez no los han matriculado en Moodle, por lo cual no van a poder ver la sección hasta que los hayan matriculado. Hay que esperar esta semana. Yo digo que hay que esperar mejor esta semana a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué sucede. Si aparecieron en mi listado donde yo Sí, paso a mí lista, también me sale. si aparecieron en mi listado donde yo paso lista, quizás todavía estén en mi sección. ¿Ok? Si aparecen aquí, si aparecen acá. Por lo cual yo les digo, mejor hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar a ver si es que realmente están aquí o no. Y en todo caso, pues yo puedo informar que sí estuvieron asistiendo conmigo al catedrático correspondiente de la nueva sección, ¿verdad? En el caso que aparezcan en este listado, que esa es una de las posibilidades. Normalmente el Moodle no está conectado de manera automática con el registro, sino que primero lo guardan en registro y después hay un equipo de encargado de irlo matriculando manualmente a Moodle. No sé, yo creo que no está de manera automatizada. No sé si es que habrán creado o no un robot, pero supongo yo que no, porque se tarda mucho en a veces aparecer el estudiante. Entonces hay que esperar, ¿verdad? En todo caso, hay que estar atentos, investigar. Si les dicen que aquí tienen que estar, entonces regresen, ¿verdad? Y sigamos hasta que después aparezcan en Moodle. Pero por lo pronto, si hay necesidad de compartir algún documento, se lo voy a ir compartiendo por medio del chat de WhatsApp, en el caso que haya necesidad, ¿verdad? Mientras les habilitan esa plataforma, porque como les digo, incluso a mí no me han habilitado una sección, ¿verdad? Donde yo se supone soy el catedrático y no me la han habilitado. Entonces, por eso les digo que hay que esperar. Habrá que esperar quizá. Bien, prosigamos. Después, Alexa, dime, Alexa. Igual se suben las grabaciones, ¿verdad? Igual se suben las grabaciones de clase para que estén pendientes también de ahí. Gracias. Ok. Permítanme, voy a continuar. Les comparto ahora permítanme, voy a ir a la parte de las herramientas. Dejar de compartir esta pantalla para pasar a la diapositiva. El día de ayer ya comenzamos a ver qué no es filosofía, ¿verdad? Y nos quedamos por la número 1. Vamos a proseguir con ese tema bien cortito, ¿verdad? De manera bastante rápido en realidad. Ese tema no es tan largo. Comparto diapositiva y también lo ubico en la grabación de la clase para que quede también respaldado ahí. Profesor, disculpe, volví a entrar por registro a esta sección, que es la que tengo ahí, volví a Bueno, caer a entonces sus quédate clases. quédate aquí entonces, porque seguramente que no estás matriculada en Moodle, aunque estás matriculada a través de registro. Por eso hay que esperar que les den acceso a Moodle mejor, ¿verdad? Si lo vuelven a mandar para acá, pues aquí. Ok, está bien. Quédense aquí. Bien, no es burla tampoco la filosofía. Hay gente que cree que ser filósofo es andarse burlando de la gente porque son ignorantes. Esa actitud no va con la filosofía. Que el filósofo puede utilizar la ironía, sí, lo ha utilizado, pero es para hacer a veces la crítica social necesaria. E incluso han habido filósofos que han utilizado sarcasmo, pero no es un común denominador. Es uno que otro filósofo que ha tenido ese estilo, ¿verdad? De retórica o de ese género literario que lo ha utilizado a veces hasta de manera exagerada. Aquí, por ejemplo, el pintor de Rembrandt, junto a Heráclito, puso a otro filósofo, Anaximandro, que lo dibujó como un hombre risueño y haciendo muecas, ¿verdad? No es adrede que el ojo está pando, lo hace así pando para simular que está haciendo una mueca, porque Anaximandro ha sido considerado filósofo que se supone era muy alegre, ¿verdad? Era muy irónico, era muy sarcástico, ¿verdad? Pero no implica que todos los filósofos deban hacer así.
Tercero, no es incoherencia e irracionalismo. Un filósofo no es que esté loco, dice una frase, a veces es que no está alienado, puede ver el mundo de manera diferente. Quizá a veces la gente la que está a veces adormecida, alienada, y quizá el único despierto sea el filósofo, que no está conforme con lo que está ocurriendo en la sociedad. Miren, por ejemplo, en el caso de Jesús. Todo el mundo estaba cómodo con el sistema religioso en la época de él, y él salió a incomodar. Salió a incomodar, obviamente, porque vio, obviamente, mucha hipocresía en la parte religiosa. Y por eso le llamaba hipócritas a los maestros de la ley y fariseos. Le llamaba sepulcros blanqueados. Miren cómo utilizaba Jesús incluso la ironía para poder hacer eso. Igual Sócrates salió a su época, pues también a incomodar. Dice, hay un filósofo de Argentina que es muy famoso, se llama Darío Steinschreiber, y este Darío, que es un filósofo muy, de como 40 años, pero con coleta y vestido con camisas de Nirvana, un filósofo así muy juvenil, creo, no madurado, creo yo, en gran medida. Pero es un filósofo muy bueno en algunas cosas. En otras, pues obviamente se ve que le falta mucha ética. Pero por lo menos en algunas cosas tiene mucho sentido, mucha razón lo que dice. Dijo en una ocasión en una conferencia que lo invitan a las universidades a charlar con los jóvenes, como es un filósofo también, que como no tiene mucha ética, le gusta decir malas palabras, como todo argentino, entonces a los jóvenes les va muy bien con ese tipo de filósofos, porque se ríe mucho, ¿verdad? Y obviamente creen que están aprendiendo mucho con él y por su forma y método de llamar la atención. Sin embargo, pues creo que un filósofo no necesita pues excederse de la ética para poder ser un gran filósofo. A pesar de ello, no quiero decir que no sea un buen filósofo. Ha hecho varios programas como Mentira la Verdad, que es muy interesante. Está en YouTube todos sus programas. Y Darío en una conferencia dice que el filósofo, el papel, le preguntan, ¿cuál es el papel del filósofo en la sociedad? Y él responde, para mí el filósofo es el que invita a rascarse donde no pica. El filósofo es el que viene a decirle a la sociedad, rásquese aquí, aunque no le pique. ¿Por qué? Porque el filósofo es polémico. El filósofo viene a sembrar incomodidad cuando mucha gente está muy cómoda. Porque él dice, hemos aprendido con la misma filosofía, y cuando la sociedad está muy cómoda, es porque algo malo está ocurriendo. Bajo la mesa algo está ocurriendo. O hay dictadura, o hay alienación social, cualquier cosa está pasando cuando realmente la sociedad está caminando como que muy calmadita, o todo el mundo está muy cómodo en la corrupción, quizá. Entonces, dice él, pues el filósofo está ahí para colocar comezón donde no pica, para provocar la polémica. Porque, ¿qué pasa cuando alguien se rasca en un lugar donde no pica? Si usted se rasca en un lugar donde no le pica, le va a doler, ¿o no? Intenta rascarse en un lugar donde no pica, le duele. Duele rascarse donde no pica. Donde pica da mucho gusto, ¿verdad? Da ganas de rascarse, pero donde no pica, incomoda, molesta. Y eso es lo que a veces hace el filósofo con la palabra. Incomoda con la palabra, incomoda con criticar, con hacer la crítica social. Entonces me pareció genial en la metáfora que él utilizó. No es tampoco vivir escépticamente la vida, como un escéptico radical sin hacer proposiciones. El filósofo es propositivo. El filósofo no tiene por qué pasar por la vida simplemente diciéndole no, no, no a los sistemas. Tiene que explicar por qué no. Tiene que de alguna manera argumentar el por qué se opone. No puede simplemente, y además de negar el sistema, tiene que proponer un sistema entonces. Si yo niego un sistema que ha perdurado por mucho tiempo y digo ese sistema no es válido, tengo que explicar por qué y proponer una solución. Entonces el filósofo es muy propositivo, no se queda simplemente de brazos cruzados, ¿verdad?, ante cualquier sistema. O sea, como estos filósofos, o mejor dicho, estos pseudo filósofos de las redes sociales que se creen ateos, que simplemente niegan toda religión y nunca proponen una salida realmente sensata, ¿verdad? Sino que quieren simplemente incomodar, molestar a las religiones y no dan una alternativa para explicar el fenómeno de lo religioso satisfactoriamente. Salen a veces con simplemente burlas, memes y en eso se queda todo. No hay una proposición seria alrededor de ello. O una explicación por lo menos racional del por qué entonces existe la espiritualidad, por qué hay tantas religiones en el mundo, porque no es posible que millones y millones de seres humanos, miles de millones de seres humanos, estén tan equivocados. Porque si hay por lo menos 4 superreligiones, ¿cómo se llama? Además del hinduismo, que también es un poco, ahí sí diríamos exagerado,
pero por lo menos hay tres religiones muy importantes: el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Entonces, venir a decir que todos los miles de millones de seres humanos que forman parte de esas religiones, todos están engañados, ¿verdad? Y que los fenómenos que por tanto ellos sienten en su espiritualidad no son ciertos, entonces es realmente ser demasiado ingenuo, creo yo. Porque psicológicamente tendría que haber una explicación entonces, ¿verdad? Porque debe haber una explicación más allá de la simple euforia, porque no todas las religiones son eufóricas. Hay algunas iglesias protestantes que son muy eufóricas, es decir, que hay demasiado emocionalismo, pero hay otras religiones cristianas iglesias cristianas que no son eufóricas, donde la gente asiste normalmente, moderadamente, y se celebran de manera se puede decir, muy piadosa, muy respetuosa, sin hacer relajo. Y entonces, ¿qué explicación hay para los que lo hacen ordenadamente y lo hacen de manera consciente, sin andar creando euforias sentimentales o emocionales que generarían apego? Porque cuando alguien, por ejemplo, baila y llora y se desmaya, eso puede generar un apego emocional a lo que está viviendo. Pero cuando, por ejemplo, alguien celebra la misa todos los días y no se desmaya nadie y no grita nadie, lo que todo es ordenado y muy consciente y muy racionalizado, ¿qué explicación psicológica hay ahí para que alguien siga todavía perpetuándose en ese tipo de religión? Entonces no podemos generar la explicación de que es una euforia colectiva lo que está ocurriendo, porque no todas las religiones son eufóricas, no todas las religiones están movidas por el emocionalismo, algunas están movidas por la racionalidad, por una convicción seria de lo que están viviendo. Entonces ese tipo de explicaciones son las que empezamos y deberíamos de hacer y deberíamos de analizar, porque es lo que le da peso realmente a muchas de las religiones. Entonces, esta es la particularidad del filósofo. Tiene que tratar de explorar todas las posibilidades y no simplemente mostrarse de forma negativa ante ellas. Tampoco es atolondrar al ignorante. Sabemos que todos tenemos cierto grado de ignorancia, por lo cual andar por la vida utilizando argumentos filosóficos enredadizos solo para verle la cara a la gente, como hacían los antiguos sofistas, no es lo que realmente hay que hacer. Esa actitud es pedante, esa actitud es petulante y no va muy bien con la parte de la virtud que andamos anhelando en la verdadera filosofía. Tampoco es andar armando textos enredados para confundir a la gente o hacer sintaxis laberínticas o usar léxicos incomprensibles, ¿verdad? Esas frases rebuscadas. Si leemos esta frase, veremos que es un intento de hacer un enredijo, ¿verdad? Como para confundir a la gente y sonar muy sabio. Cualquiera que lo lee mira que es muy redundante y no dice de qué está hablando aquí, ¿verdad? Si toman el tiempo de leerlo, lo voy a leer solamente para que vean cómo suena. La nada es nada, y si la nada es nada, entonces la nada es. Y si la nada es, entonces la nada no es que sea nada, sino que es un ser. Y si es un ser, la nada existe. Y si la nada existe, entonces la nada no es nada, puesto que la nada es, y al ser la nada un ser, la nada no es una nada. Es un enredijo de palabras que mucha gente podría escribir de esta manera. Y de hecho, yo he encontrado muchas veces en redes sociales, ¿verdad? Algunos fragmentos que la gente comparte y todos frases enredadas como para sonar muy sabio, ¿verdad? De hecho, hay varios TikTokers que hacen videos de reacción a veces este tipo de frases, ¿verdad? Que suenan muy hilarantes, ¿verdad? Por ejemplo, no recuerdo ninguna de estas frases porque la leo, me da risa y se me escapa memorizar alguna para ponerla de ejemplo. Pero a veces la gente dice, por ejemplo, ¿cómo se llama? No es que estés dormido, es que estás descansando. Por ejemplo, por decir una tontería, ¿verdad? Ese tipo de frases así redundantes, tautológicas, repetitivas y a veces absurdas que la gente escribe en sus redes sociales para sonar muy filosófico, ¿verdad? Casi al estilo de Ricardo Arjona. No es antirracionalismo charlatán. De hecho, más adelante les platico por qué Ricardo Arjona escribe como escribe. No es antirracionalismo charlatán andar por la vida, pues, como digo, como una especie de guasón, ¿verdad? Riéndose de todos, burlándose de todos, tratando a todos como que fueran unos ignorantes, ¿verdad? Ese tipo de actitud que a veces vemos en las redes sociales, ¿verdad? Que la gente por querer tener peso, ¿verdad? A veces lo que hace realmente en vez de argumentar, en vez de explorar muy racionalmente el tema que se está tratando, mejor se dedica a tirar puro meme, a ridiculizar a la persona o a hacer ataques hacia la persona, ataques ad hominem, ¿verdad? Esa falacia ad hominem es muy común en las redes sociales.
hace un ataque ad hominem. En vez de argumentar, ataca, ¿verdad?, a la persona por alguna debilidad física o alguna debilidad quizá moral o alguna debilidad quizá cultural o una debilidad racial o fisonómica, ¿verdad? De repente en vez de burlarse de su argumento, se burla de que es chaparro o se burla de que es orejón o se burla de que es gordo o se burla de que es mujer. Entonces empieza a tratar de manera sexista la situación. Es ahí donde realmente se cae en este tipo de actitud de ser un charlatán, ¿verdad? Y lo vemos muy a menudo en las redes sociales. No es tampoco fingir refinamiento. Se puede ser refinado como parte de la vida personal, cultural, como pasa, por ejemplo, con el doctor Carlos Escudé, que es doctor en filosofía, ¿verdad? Es un filósofo agnóstico que invitaban a este programa de creencias. Yo siempre lo admiraba porque miraba que era un filósofo trataba de ser muy imparcial. Como agnóstico trataba de ser lo más imparcialmente posible. Y su forma de vestir siempre ha sido muy elegante. Aún en su ancianidad, él trata de vestir con sus sacos muy bonitos, ¿verdad? Su boina muy elegante y su lente muy de su propio estilo. Un estilo muy común, ¿verdad? Ah, pero trata de vestir muy elegante y siempre que existía este programa, siempre llegaba con un saco muy bueno, muy bonito, ¿verdad? Bien hechos, de costura, de alta costura, pero no significa que él andaba fingiendo. Lo coloco como ejemplo de un filósofo que toda su vida ha sido así, ¿verdad? Toda su vida, es su cultura. Pero hay gente que a veces cree que empezar a vestirse refinadamente, ¿verdad? Le ayuda a ser más sabio o le ayuda a ser más profesional. Creer que la vestimenta te hace profesional es un engaño de los sentidos, porque hemos tenido muchísimos abogados con saco y corbata y corruptos, como muchos ingenieros bien vestidos como ingenieros, pero corruptos. Entonces hemos tenido muchísima gente que ha vestido elegantemente y refinadamente y eso no los hace ser más virtuosos, más sabios, más profesionales. Entonces no confundamos el refinamiento con la sabiduría. Tampoco es criptografía. Ser filósofo no es andar ocultando el contenido, como hacía Leonardo da Vinci, que él particularmente, sus hallazgos e inventos, los guardaba con un método que es el método especular, que era por medio de un espéculo, de un espejo, él escribía al revés y guardaba todos sus conocimientos para evitar que le robaran sus hallazgos. Era quizá había una época de mucho plagio, entonces él protegía sus hallazgos mientras iba avanzando en el estudio, pues si le robaban sus pergaminos, no fuera fácil desencriptar aquello. O vieran como un garabato y dijeran, esto no tiene nada. De hecho, si ven en la imagen, en la parte trasera de esta imagen central, vemos dos fragmentos de cómo escribía Leonardo. Aunque es italiano, no se logra leer fácilmente, es decir, no hay forma de poder saber qué es lo que realmente dice ahí. Aunque es italiano, se podría haber leído quizás como italiano, pero su caligrafía era bien difícil y además, quita al revés, peor todavía. Entonces era una manera para hacerlo. Pero el filósofo, a contrario de Leonardo, lo que trata de hacer siempre que descubre algo nuevo es compartirlo. El filósofo se esmera o por ser docente o por escribir un libro, o por ser un conferencista, o por estar en las grandes universidades enseñando. Entonces, el papel del filósofo se convierte prácticamente en un maestro para la sociedad. Maestro empírico. No necesita ser graduado, ¿cómo se llama? O tener ¿cómo se llama? No necesita tener una formación pedagógica para empezar a enseñar, no que enseña desde donde esté. Si le toca en una red social o en un canal de YouTube, ahí lo hace, como Darío Steinschreiber, que él ha intentado enseñar filosofía por medio de estos programas en YouTube que se llama Mentira la Verdad. Entonces, así cada uno a su manera, o como Nietzsche, o como Jean-Paul Sartre, o como Santo Tomás de Aquino escribiendo libros. Entonces, cada uno lo hace a su manera y otros, pues, que nos hemos graduado en la carrera, pues nos dedicamos a enseñar en universidades. Entonces, tratamos de compartir el conocimiento, no nos queremos quedar con él, ¿verdad? No nos apropiamos de él, porque sabemos que eso es de herencia para las futuras generaciones que tarde o temprano puede ayudar. Tampoco es ambigüedad conceptual, no es andar por la vida pues generando enredos o ambigüedades al estilo Ricardo Arjona, como he dicho. Por ejemplo, un moralista confundido podría decir, el ser humano es un ser libre, pero está esclavizado por su ambiente y entorno social. Hay filósofos que a veces han escrito así, no todos, pero la mayoría de filósofos tratan de ser muy coherentes, ¿verdad? No confundir las cosas. Y cuando explican los conceptos lo hacen separando cada elemento y definiéndolo correctamente. Ahí tienen, por ejemplo, a Agustín Laje, que escribió un libro que se llama
¿cómo se llama? La batalla de la nueva derecha, algo así se llama. No recuerdo cómo se llama el libro, pero tiene que ver con la batalla de la nueva derecha, algo así se llama. Él intenta definir en ese libro lo que significaría ser alguien de la nueva derecha, para no confundirla con la antigua derecha y ultraderecha, como comúnmente suelen confundir. Cuando alguien habla de la derecha y la izquierda en el espectro político, casi siempre tiene la idea de que la derecha siempre son los que son los corruptos y que están siempre ligados al ejército y siempre van a provocar el mal. Y no, no siempre. Hay gente que es de derecha, que cree en Dios, por ejemplo, que vive su fe y que es muy moral, que es muy recta en moralidad y que ama la familia y que ama la vida y que por tanto no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con la promoción de la vida LGBT. Respeta esas libertades, pero no está de acuerdo con la promoción o educación en las escuelas de cómo ser homosexual, por ejemplo. Que eso es lo que, ese tipo de enseñanza inmoral, que vemos como algo inmoral, pues obviamente no va con ellos. Quieren tener la libertad de ellos tener obviamente la patria potestad de dirigir a sus hijos como buenos ciudadanos y que son los hijos mismos tomen esa decisión al final de sus días, ¿verdad? Ok, Ashley, perfecto. Perfecto, al final hablamos. Entonces, él trata de definir lo que es una buena derecha en ese libro, lo que significa ser alguien de derecha, pero en el sentido de la rectitud, para que no sea confundido con la ultraderecha, que comúnmente ha sido, pues, ha tenido malas, ¿cómo se puede decir? Malos capítulos, muy malos capítulos. Pero también la izquierda ha tenido malos capítulos. Él incluso alude en ese libro la hipocresía de los de la izquierda, que de repente atacan a la derecha por sus resultados, pero cuando evalúan a la izquierda, la evalúan por sus ideales. Es decir, qué irónico que quieran venir a achacarle a la derecha lo que es ser de derecha por algunos resultados que han ocurrido a lo largo de la historia. Pero cuando analizan a la izquierda, solo lo hacen por los ideales de revolución, los ideales de la justicia, los ideales de aquí, y no lo hacen basados en el fundamento de lo que realmente han hecho como gobiernos. Es decir, en los hechos, como también tendría que ser. Si vamos a evaluar tanto derecha como izquierda, dice él, hay que evaluarla ambas por los hechos que ha hecho cada una de ellas, o solamente por los ideales, pero no atacar a unos por los hechos y criticar a otros positivamente por sus ideales. Porque lo mismo podríamos hacer con la derecha. Podríamos decir que la derecha es lo máximo, lo mejor, porque realmente tiene altos ideales. Y podemos enumerar cantidad de ideales positivos. Y eso no tiene, obviamente generaríamos una imagen muy utópica de la derecha. Él trata de separar esos conceptos para que no haya esa ambigüedad moral de confundir la ultraderecha con la nueva derecha que él intenta definir. Entonces trata de poner un espectro de argumentos para que sirva de dirección a quienes tienen que aprender a ver que hay otra gente de derecha que no es la misma típica derecha conservadora que ha generado a veces estos conflictos a veces a nivel nacional en los gobiernos y que actualmente está empezando a salir a flote, porque por mucho tiempo se ha mantenido muy pasiva esa derecha nueva, ¿verdad? Que es una derecha cristiana, con amor familiar, con promoción de la vida, es decir, y que no participan tampoco de la mala política, no participan de los partidos conservadores corruptos de los gobiernos, sino que tienen una actitud neutral, que ni siquiera han querido participar políticamente porque han visto la corrupción y se han mantenido mejor de manera neutral, callados, pasivos. Eso sí lo critica él. Critica que esa nueva derecha ha perdido la batalla cultural porque se ha quedado callada, neutral. Entonces él dice, hay que sacar a flote esa nueva derecha y hacer lo mismo que han hecho los de izquierda, promover esa nueva derecha, promoverla como tiene que ser. Es bien interesante como cuando un filósofo como él, porque él ha estudiado filosofía también, además de ser alguien muy conocedor del derecho, hace este tipo de aclaración conceptual en un libro, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que hacer un filósofo, aprender a diferenciar los conceptos, porque cuando la gente dice derecha, meten en el saco de la derecha a todos los espectros de la derecha. Y vemos que en el cuadrante de derecha a izquierda, de conservadurismo y libertarianismo, pues vemos que hay muchas más alternativas, ¿verdad? Hay diagonales, hay gente más cerca del centro, hay gente más cerca del extremo,
Entonces no podemos meter a todos en el mismo saco, porque los valores de cada uno de los espectros y puntos en esos cuadrantes de ese famoso diagrama del espectro político, si ustedes buscan en Google espectro político, van a encontrar un diagrama que tiene 4 partes. Cuando aparece a un lado la izquierda, la derecha, autoritarismo y libertarianismo. Van a aparecer esos 4 espectros y hay gente que está muy a la izquierda, muy a la derecha, muy arriba, muy abajo, en diagonal, cerca del centro, más fuera del centro. Entonces ahí genera diferentes posturas políticas. Pues prácticamente él está defendiendo a los que están bastante cerca del centro, son de derecha, pero están muy cerca del centro. Es decir, gente que trata de ser muy correcta en su vida, pero con los valores de la derecha, valores culturales, ¿verdad? Él incluso llega a decir, en lo cultural de derecha, en lo económico liberal. Dice él, yo soy cultural en cuanto a la derecha, pero económicamente soy liberal. Creo en la independencia, obviamente. Dime, María Dolores. Profesor, las tareas las vamos ya realizando, las del primer parcial, para entregarlas a la Claro. fecha que indica. Claro que sí. Claro que sí. Pueden ir avanzando en eso. Siguiente. No es no es especulación sin finalidad. Llegó a decir Henry Adams en un momento de forma negativa, hablando negativamente de la filosofía, dice que la filosofía son frases ininteligibles a problemas insolubles. Frases, por así decirlo, que no se entienden a problemas que no tienen solución. Eso es lo que quiso decir. Sin embargo, yo tengo una respuesta para Henry Adams. Yo podría decir que un problema puede ser ininteligible para alguien en el sentido de que es él el falto de inteligencia para resolverlo. Es decir, quizá la filosofía sea complicada porque quizá yo no tenga el nivel cultural, el nivel académico para comprender lo que el filósofo ha dicho. Ese puede ser una limitante. Y de hecho pasa muy a menudo cuando alguien agarra un libro de filosofía, como Filosofía Cristiana, por ejemplo, que tengo aquí, esta Filosofía Cristiana, y si yo leo este libro de Juan Antonio Vegas y no tengo fundamentos de filosofía, me puedo quedar muy perdido en lo que dice el libro. Pero no es el libro el que está equivocado, soy yo el que de repente no tiene ese nivel cultural. Bien, ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos el día de mañana para ver la parte de introducción a la Biblia también. Licenciado, yo tengo una pregunta. Dime. Yo me salí y luego ingresé a la clase por registro, porque como usted dice que no estoy en esta sección, y me regresó a esta sección. Ok, lo que dije es que no estás en el aula de Moodle. Respecto a si no estás en la sección exactamente, pues eso depende del registro. Puede ser que los de Moodle todavía no hayan actualizado los listados. Puede ser. Habrá que esperar esta semana. Okay. Hay que esperar esta semana para ver a dónde van a terminar ubicando. Si se quedarán aquí y los van a matricular en Moodle también, o por el contrario va a haber partición de secciones. Hay que esperar. Mientras tanto, quédense acá. Sí, profesor, porque ayer pasó lista a usted y me pasó en lista también. Sí, de hecho yo ayer bajé el listado. Ustedes lo vieron que yo lo bajé. Bueno, vieron que yo lo tenía recién bajado para que saber quiénes estaban realmente. Pues hasta ahorita no ha habido movimiento, según yo. ¿Verdad? No ha habido ningún movimiento. Entonces hay que esperar nada más que lo matriculen en Moodle. Hay que esperar pacientemente. Seguramente esta semana van a arreglar eso. ¿Verdad? Pero vayan trabajando en las tareas que ya pueden ir viendo. Lo que voy a hacer es que les voy a mandar el syllabus a través del WhatsApp para que vayan trabajando conforme al syllabus, ¿verdad? Para que lo tengan ahí todo. Profesor, una consulta. Es que como nos salimos cuando estuvimos en la clase, solo que eso queda grabado, ¿verdad? Entonces la podemos volver a ver. Sí, esto queda grabado para que puedan volverlo a ver. De hecho, sí. Claro, ok, no, sí, muchísimas gracias. Ok. Profesor, ¿cómo hago para entrar al grupo de WhatsApp? Si quieres, por aquí mismo, por medio de